Mira cualquier retrato real. Ves linajes divinos, genética perfecta gobernantes, elegidos por el propio Dios. Estas personas lo tenían todo poder, riqueza, lo mejor que la vida podía ofrecer. Pero estás viendo una mentira. La familia real más poderosa de Europa no cayó en desgracia. Se destruyeron a sí mismos desde dentro hacia afuera. Su linaje puro se volvió tan contaminado que su último rey no podía cerrar la boca, no podía masticar comida, no podía producir un heredero. Su propia madre retrocedió horrorizada cuando nació. Pero antes de que Carlos II de España se convirtiera en una imposibilidad médica, antes de que su mandíbula sobresaliera tanto, que babeaba constantemente, antes de que su cuerpo fallara en cada función básica, él era el heredero del mayor imperio de la Tierra. Este es uno de los pocos casos documentados en la historia donde podemos ver exactamente qué pasa cuando los humanos llevan la genética más allá del punto de ruptura. Científicos modernos que analizaron su ADN encontraron algo que no debería ser posible. Era más endogámico que si sus padres fueran hermanos. Lo que estás a punto de ver es tanto trágico como aterrador. Es la historia de cómo la dinastía más poderosa del mundo convirtió sus propios cuerpos en una pesadilla biológica. Permíteme llevarte al 6 de noviembre de 1161 a una cámara tenuemente iluminada en el Palacio Real de Madrid. Las parteras acaban de entregar al heredero del trono español, y algo está terriblemente mal. La cabeza del bebé es grotescamente grande, su respiración dificultosa. Pero esto es lo que los libros de historia no te cuentan. Su propia madre, la reina Mariana, según informes, se estremeció al verlo, y se negó a amamantar a su propio hijo. Esto no era crueldad materna, era un horror instintivo. Verás, la reina Mariana no solo era la madre de Carlos, también era su prima y su tía. ¿Cómo es eso posible? Porque su padre Felipe IV se había casado con su propia sobrina. Si estás intentando descifrar ese árbol genealógico en tu cabeza, ahora mismo no te molestes. No es un árbol, es un círculo. Pero para entender cómo llegamos a este momento, para entender cómo un bebé pudo nacer tan genéticamente comprometido que su propia madre retrocedió, necesitamos retroceder más. Mucho más atrás, a cuando la dinastía de los Habsburgo descubrió por primera vez la magia oscura de mantener el poder en la familia. Literalmente los Habsburgo tenían un dicho: que otros hagan la guerra. Tú, feliz Austria, cásate. Suena romántico hasta que te das cuenta de que se referían a casarse entre ellos. Durante casi 200 años, la rama española de la familia Habsburgo había estado casándose con primos tíos, con sobrinas e incluso, en algunos casos, primos hermanos dobles uniéndose en matrimonio. Lo llamaban mantener la pureza de la sangre. Los científicos ahora lo llaman suicidio genético. Aquí hay un número que te dejará atónito: más del 80% de los matrimonios de los Habsburgo españoles fueron entre parientes cercanos, no primos lejanos que podrías conocer en una reunión familiar. Estamos hablando de personas que compartían abuelos o en algunos casos padres. Para cuando nació Carlos II, sus 8 bisabuelos descendían de la misma pareja, Felipe y Juana de Castilla. Cada uno de ellos. El análisis genético moderno ha calculado el coeficiente de endogamia de Carlos. Ese es el porcentaje de sus genes que eran copias idénticas de ancestros comunes en 0.254. Para ponerlo en perspectiva, los hijos de un incesto entre hermanos tienen un coeficiente de endogamia de 0.25. Carlos II era más endogámico que un hijo de hermanos, pero los números no capturan el costo humano. Permíteme pintarte una imagen de lo que esto significó para un niño vivo y que respira. El bebé Carlos no podía mamar correctamente. Su boca ya mostraba signos de deformidad. Los huesos de su cráneo no se habían fusionado correctamente, dejando su cabeza deformada e hinchada. Los médicos de la corte notaron que tenía una succión débil y luchaba por alimentarse. En una era antes de la fórmula, esto era potencialmente mortal. Las nodrizas contratadas para alimentarlo reportaron algo perturbador. El infante raramente lloraba, no porque estuviera contento, sino porque parecía carecer de energía. Yacía allí pálido e inmóvil, su cabeza sobredimensionada, inclinada hacia un lado, su respiración superficial y rasposa. Los médicos, los mejores de España, estaban desconcertados. Nunca habían visto a un infante tan fundamentalmente roto.
A medida que los meses se convirtieron en años, la verdadera extensión de la condición de Carlos comenzó a revelarse. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. A los 4 años, Carlos todavía no podía caminar. No es que no quisiera, no podía. Sus piernas eran delgadas como palos arqueadas por el raquitismo, incapaces de soportar incluso su pequeño peso corporal. Los sirvientes lo llevaban a todas partes en sillas especialmente diseñadas. El futuro rey de España tenía que ser llevado como un infante. Pero espera, se pone peor. A los 4 años Carlos tampoco podía hablar, ni una sola palabra. Su lengua, ya mostrando signos de crecimiento anormal, llenaba su boca. Su mandíbula, esa infame mandíbula Habsburgo, ya sobresalía. Cuando finalmente pronunció sus primeras palabras, algún tiempo después de su cuarto cumpleaños, eran arrastradas, húmedas, incomprensibles. Los cronistas de la corte notaron delicadamente que el habla de su majestad requería interpretación. Permíteme describir lo que querían decir con eso. La lengua de Carlos estaba tan agrandada que sobresalía constantemente de su boca. Su mandíbula inferior sobresalía tan severamente que sus labios no podían cerrarse. Esto significaba que cuando intentaba hablar, la saliva brotaba de su boca. Los asistentes reales estaban listos con paños de seda para limpiar constantemente la baba del mentón del niño que sería rey. La mandíbula Habsburgo. Si nunca la has visto, imagina un cráneo humano normal. Luego toma la mandíbula inferior y jálala hacia adelante varias pulgadas. Ahora imagina que la mandíbula superior no creció para coincidir. El resultado, una boca que nunca puede cerrarse completamente, dientes, que nunca pueden encontrarse una lengua sin un lugar donde descansar adecuadamente. En los retratos, los artistas intentaban minimizarlo pintando a Carlos con la boca ligeramente abierta, como si estuviera en medio de una palabra. En realidad, su boca siempre estaba abierta porque no podía cerrarse físicamente. Los embajadores extranjeros que conocían al joven príncipe por primera vez a menudo luchaban por mantener la compostura. Las cartas privadas de un diplomático francés describían el impacto. La apariencia del príncipe desafía toda descripción. Su mandíbula sobresale tanto que parece tener dos rostros, uno apilado delante del otro. Cuando intenta comer, la comida cae de su boca. Cuando habla, uno debe retroceder para evitar el rocío. Y comer. Dios, el comer. Carlos no podía masticar. Piénsalo por un momento. Cada comida, cada día, durante toda su vida. Carlos II tenía que tragar su comida entera como un pelícano. Sus dientes superiores e inferiores estaban separados por una brecha tal que nunca se encontraban. El comedor de la corte se convirtió en un ejercicio de cocina creativa. Las carnes debían cortarse en trozos diminutos. Las verduras se trituraban. El pan se remojaba en vino hasta que se disolvía. El embajador inglés Alexander Stanhope escribió una de las descripciones más viscerales. Su Majestad Católica traga todo lo que come entero, porque su mandíbula inferior sobresale tanto que sus dos filas de dientes no pueden encontrarse. Para compensar, tiene un estómago prodigioso y traga un cordero entero en 2 comidas. Pero la deformidad física era solo el comienzo. A medida que Carlos crecía, o más bien no lograba crecer adecuadamente, surgieron otros problemas. Sufría de enfermedades constantes. El sarampión casi lo mata a los 6 años. Luego vino la varicela, que lo dejó cubierto de cicatrices, luego la rubéola, luego la viruela. Cada enfermedad que azotaba el palacio encontraba en Carlos un huésped ansioso. Su sistema inmunológico comprometido ofrecía poca resistencia. La viruela fue particularmente cruel. Atacó cuando Carlos tenía 9 años y durante semanas estuvo entre la vida y la muerte. Su rostro, ya distorsionado, se convirtió en un campo de batalla de pústulas y lesiones. Cuando finalmente se recuperó, las cicatrices se unieron al catálogo de sus desfiguraciones. Pero la enfermedad dejó algo más, una complicación que lo atormentaría para siempre. Los médicos notaron que se acumulaba líquido en su cráneo. Su cabeza, ya grande, comenzó a hincharse aún más. Hoy lo llamamos hidrocefalia, agua en el cerebro. En el siglo XVII lo llamaban otra maldición sobre el príncipe. La presión causaba dolores de cabeza cegadores, problemas de visión, y posiblemente contribuyó a las convulsiones que lo atormentarían en sus últimos años. A los 10 años, la educación de Carlos era una fuente de escándalo en el palacio. No porque fuera rebelde o perezoso, sino porque simplemente no podía aprender. Los tutores informaron que las lecciones debían repetirse docenas de veces. Las matemáticas básicas
estaban más allá de él. El latín, el idioma de la realeza y la diplomacia, podría haber sido egipcio antiguo. Su escritura en las raras ocasiones en que lo intentaba parecía garabatos de un niño mucho menor. Las notas privadas de un tutor descubiertas siglos después pintan un cuadro desgarrador. Su majestad se esfuerza con gran empeño, pero no retiene nada. Explica un concepto y al día siguiente es como si nunca lo hubiera oído. Su atención divaga. A veces mira a la nada durante largos periodos. Cuando se le pregunta en qué está pensando, no puede decirlo. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. Cuando Carlos entró en la pubertad, o lo que debería haber sido la pubertad, su cuerpo lo traicionó de nuevas maneras. Creció pero apenas. Mientras otros adolescentes reales crecían en altura, Carlos permanecía atrofiado. Su voz, en lugar de profundizarse, permanecía alta y fina. Velo corporal apenas había. Las características que marcan el paso de un niño a hombre simplemente no ocurrieron. Los médicos de la corte fueron consultados en conferencias secretas. Discutían lo que observaban, pero no se atrevían a ponerlo en registros oficiales. El príncipe no mostraba interés en mujeres ni en hombres para el caso. Parecía existir en un extraño estado infantil, ni niño ni hombre, sino algo intermedio. Esto aterrorizaba a la corte porque Carlos tenía un trabajo por encima de todos los demás: producir un heredero. Todo el imperio español, que se extendía desde Europa hasta las Américas y Filipinas, necesitaba que la línea de sangre real continuara. Pero ¿cómo podría un hombre que no podía crecer una barba adecuada engendrar hijos a los 18 años? Decidieron averiguarlo. Carlos se casó con María Luisa de Orleans, una princesa francesa de 17 años, que según todos los informes era hermosa, inteligente y saludable. El contraste entre la novia y el novio conmocionó a los invitados de la boda. Ella era radiante, él era espantoso. Ella caminaba con gracia por el pasillo. Él se arrastraba apoyado por asistentes. Cuando llegó el momento del beso, los observadores notaron que María Luisa tuvo que armarse de valor visiblemente antes de inclinarse. La noche de bodas fue un desastre. No del tipo que genera historias divertidas después, sino del tipo que determina el destino de los imperios. Quedó claro que Carlos era completamente incapaz de consumar el matrimonio. No era reacio, era incapaz. Su cuerpo simplemente no funcionaba como debería el de un hombre. María Luisa, criada en la sofisticada corte francesa, lo intentó todo. Fue paciente. Fue amable. Incluso, según los chismes del palacio, intentó instruir a su esposo en los fundamentos de las relaciones maritales. Nada funcionó. Pasaron los años, sin embarazo. La reina fue sometida a exámenes humillantes para determinar si ella era el problema. Los médicos declararon que era perfectamente fértil. El problema todos lo sabían, pero nadie lo decía oficialmente: era el rey. La presión era aplastante. Tanto Carlos como María Luisa fueron sometidos a tratamientos de fertilidad cada vez más desesperados. Ella fue obligada a beber brebajes viles de hierbas y órganos animales. A él le hicieron consumir pociones que incluían perlas molidas y sangre de toro. En un momento dado, la corte trajo a un especialista que recetó comer el pene seco de un ciervo. Nada funcionó porque nada podía funcionar. El sistema reproductivo de Carlos estaba tan mal formado como el resto de él. Pero espera, la historia se vuelve aún más extraña. La madre de Carlos, desesperada por un nieto para continuar la línea Habsburgo, consultó con místicos y hombres santos. Uno sugirió que Carlos estaba maldito y que dormir junto a reliquias sagradas podría romper el hechizo. Cuando eso falló, ella escaló a algo que aún conmociona a los historiadores. Hizo que su hijo durmiera junto a cadáveres. Sí, escuchaste bien. La reina madre organizó que Carlos pasara noches acostado junto a cuerpos exhumados de santos y antiguos reyes, incluido su propio padre. La teoría era que la esencia santa de los muertos de alguna manera curaría su impotencia. Imagina al rey de España babeando y deforme, acostado junto a cadáveres en descomposición, con la esperanza de adquirir la capacidad de engendrar un hijo. 10 años de matrimonio, 10 años de intentos fallidos, 10 años de humillación. Luego María Luisa murió repentinamente a los 26 años. La causa oficial fue apendicitis, pero los rumores circulaban. ¿Había sido envenenada? ¿El estrés de su situación la llevó al suicidio? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Carlos estaba genuinamente devastado.
A pesar de todo, había llegado a amar a su esposa, tal vez la única persona que le había mostrado verdadera bondad. En pocos meses la presión para volver a casarse comenzó. El consejo seleccionó a María Ana de Neoburgo, una princesa alemana de una familia notoriamente fértil. Sus padres habían producido 17 hijos. Seguramente razonaban los asesores genes tan robustos, podrían superar las deficiencias de Carlos. Estaban equivocados. María Ana, a pesar de su linaje saludable, nunca quedó embarazada, ni una sola vez. Para entonces la salud de Carlos había deteriorado aún más. Los cortesanos susurraban que parecía un anciano, aunque apenas tenía 30 años. Su cabello caía en mechones. Sus dientes, los pocos que se podían ver detrás de esa mandíbula prominente, se pudrían y caían. Se arrastraba cuando podía caminar. Las convulsiones comenzaron en sus 30 años. Sin previo aviso, Carlos colapsaba su cuerpo convulsionando espuma, mezclándose con la baba siempre presente. Cuando se recuperaba a menudo, no reconocía a las personas a su alrededor. Comenzó a hablar de ver fantasmas, escuchar voces, sentir manos invisibles tocándolo. La corte estaba aterrorizada. ¿Estaba su rey volviéndose loco, además de todo lo demás? El apodo El Hechizado tomó un nuevo significado. La gente realmente creía que Carlos estaba bajo una maldición. La Inquisición española se involucró. Trajeron exorcistas. En un momento el propio confesor del rey fue arrestado bajo cargos de usar brujería para empeorar la condición real. El juicio fue una sensación, aunque por supuesto ningún exorcismo podía curar el daño genético. El propio Carlos creía que estaba maldito. En momentos lúcidos lloraba y preguntaba qué había hecho para merecer tal castigo. Usaba amuletos, llevaba reliquias sagradas y se sometía a rituales de purificación cada vez más extraños. Nada ayudaba porque nada podía ayudar. Su código genético era su maldición escrita en cada célula de su cuerpo. A los 35 años Carlos parecía anciano. Las descripciones contemporáneas son difíciles de leer. Su piel colgaba suelta de su estructura esquelética. Su famosa mandíbula parecía aún más pronunciada, mientras el resto de su rostro se consumía. Estaba completamente calvo, su cuero cabelludo cubierto de llagas. Apenas podía caminar dando unos pasos antes de necesitar descansar. Su habla, siempre difícil, se volvió casi imposible de entender. Pero lo peor estaba por venir. En sus últimos años, Carlos comenzó a deteriorarse mentalmente rápidamente. Se sentaba durante horas mirando a la nada con la baba acumulándose en su ropa. Cuando le hablaban a menudo no respondía. Cuando hablaba divagaba sobre demonios y ángeles, sobre su esposa muerta, sobre los hijos que nunca tendría. El rey de uno de los mayores imperios del mundo se había convertido en un cascarón vacío. El fin llegó en 1700. Carlos tenía 38 años, no anciano para ningún estándar, pero su cuerpo estaba colapsando. No podía comer ni siquiera su papilla especialmente preparada. No podía estar de pie sin ayuda. Pasaba sus días recostado en la cama, jadeando, por aire su cabeza hidrocéfala, causando una presión insoportable. El 1 de noviembre, después de días de agonía, Carlos II murió. Lo que pasó después conmocionaría incluso a los médicos que lo habían tratado durante años. La autopsia. Dios mío, la autopsia. Si pensabas que el Carlos vivo era un espectáculo de horror médico, su cadáver era algo sacado de una pesadilla. Los médicos reales encargados de embalsamar a su rey abrieron el cuerpo y retrocedieron. Su informe, escrito en latín clínico, pero impregnado de un horror apenas disimulado, describía un cuerpo que no debería haber podido sostener la vida tanto tiempo como lo hizo. Su cuerpo no contenía una sola gota de sangre. Esto no era una exageración poética. El sistema circulatorio de Carlos se había detenido esencialmente. Su sangre estaba coagulada o simplemente ausente. Su corazón, y aquí es donde se pone verdaderamente grotesco. Su corazón fue descrito como del tamaño de un grano de pimienta, no literalmente tan pequeño, pero arrugado, ennegrecido, apenas reconocible como el órgano que debería bombear vida a través de un cuerpo. Sus pulmones estaban corroídos, su palabra, para lo que ahora podríamos reconocer como cicatrices masivas por infecciones repetidas. Imagina tejido pulmonar que parecía más piedra pómez que órganos destinados a respirar. Sus intestinos fueron descritos como podridos y gangrenosos. Partes de su sistema digestivo habían muerto literalmente mientras él aún estaba vivo, explicando el horrible dolor que soportó en sus últimos años.
Pero el detalle más revelador, el que confirmó lo que todos sospechaban, pero nadie se había atrevido a decir oficialmente. Carlos tenía solo un testículo y estaba negro como el carbón. Este único tejido atrofiado y muerto era todo lo que quedaba de lo que debería haber sido un sistema reproductivo funcional. No es de extrañar que no pudiera engendrar hijos. Es un milagro que sobreviviera a la pubertad. Y su cerebro recuerda esa cabeza sobredimensionada, llena de líquido. Los médicos encontraron que efectivamente estaba lleno de agua. La hidrocefalia había dejado apenas espacio para el tejido cerebral real. ¿Cómo Carlos había logrado funcionar? ¿Cómo había logrado hablar y pensar y gobernar aunque fuera mal? Era un misterio médico. Los médicos que realizaron esta autopsia debieron quedarse allí cubiertos de la sangre de su disección y maravillarse de que esta colección de órganos malformados hubiera sostenido la vida durante casi 4 décadas. Cada sistema estaba comprometido. Cada órgano estaba dañado. Era como si el cuerpo de Carlos hubiera estado en guerra consigo mismo desde el momento de la concepción. El análisis genético moderno nos ha dado el porqué detrás de este espectáculo de horror. ¿Recuerdas ese coeficiente de endogamia de 0.254? Eso significa que un cuarto del genoma de Carlos consistía en copias idénticas de genes. En esas secuencias repetidas acechaban las instrucciones para su destrucción. Los científicos ahora creen que Carlos sufrió de al menos 2 trastornos genéticos importantes. El primero fue una deficiencia combinada de hormonas pituitarias. Su cuerpo no podía producir las hormonas necesarias para el crecimiento y desarrollo normales. Esto explicaba su baja estatura, su incapacidad para madurar sexualmente, su debilidad muscular, sus problemas cognitivos. Su glándula pituitaria, el controlador maestro del sistema endocrino, era esencialmente no funcional. El segundo fue probablemente una acidosis tubular renal distal. Sus riñones no podían regular adecuadamente la química de su sangre. Esto causó el raquitismo que dobló sus piernas, la debilidad muscular que lo dejó incapaz de caminar, y posiblemente contribuyó a la hidrocefalia que hinchó su cráneo. Cualquiera de estas condiciones por sí sola habría sido desafiante. Juntas crearon una cascada de fallos en todo su cuerpo. Añade la mandíbula Habsburgo en sí una condición genética llamada prognatismo mandibular y tenías una tormenta perfecta de desastres genéticos. Algunos investigadores han propuesto una posibilidad aún más rara, una enfermedad de almacenamiento lisosomal llamada glucosaminuria espartal. Los pacientes con esta condición se desarrollan normalmente durante sus primeros años, luego comienzan a mostrar retrasos. En la edad adulta tienen rasgos faciales toscos, discapacidad intelectual y vidas acortadas. La coincidencia con los síntomas de Carlos es inquietantemente exacta. Pero aquí está la parte verdaderamente horrenda. Carlos no fue únicamente desafortunado. Fue el resultado inevitable de una endogamia sistemática. De los 34 niños nacidos de monarcas Habsburgo, españoles más de la mitad murió antes de los 10 años. La dinastía literalmente se estaba criando hasta la muerte. Y Carlos fue simplemente el ejemplo final y más extremo. Cuando Carlos murió sin un heredero, desencadenó la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que remodelaría Europa. El imperio español, construido durante siglos, se hizo añicos porque el cuerpo de un hombre estaba demasiado roto para producir un solo hijo. La línea Habsburgo, que había gobernado España durante casi 200 años, no terminó con un asesinato o una revolución, sino con un rey tan endogámico que su propia carne lo traicionó. La dinastía Borbón que reemplazó a los Habsburgo aprendió la lección. Aunque los matrimonios reales seguían siendo políticos, la endogamia extrema que creó a Carlos II nunca se repitió. La pesadilla de la mandíbula Habsburgo, el horror de la autopsia de Carlos, la tragedia de un rey que no podía masticar su propia comida. Estas se convirtieron en historias de advertencia susurradas en las cortes reales de toda Europa. Carlos II permanece en los libros de texto médicos como el ejemplo definitivo de colapso genético. Los estudiantes que estudian genética ven su retrato y aprenden sobre los coeficientes de endogamia. Su mandíbula Habsburgo se ha convertido en una abreviatura de los peligros de los pools genéticos cerrados. De una manera extraña, su sufrimiento contribuyó a nuestra comprensión de la herencia y la importancia de la diversidad genética.
Pero más allá de la curiosidad médica, más allá de las consecuencias políticas, había un ser humano. Carlos II vivió cada día en un cuerpo que le estaba fallando. Soportó dolor, constante humillación y el conocimiento de que estaba fallando en su deber más básico como rey. Fue burlado como el hechizado cuando su única maldición era su ascendencia. En su carta final dictada porque ya no podía sostener una pluma, Carlos escribió sobre esperar encontrar en la muerte la paz que le había eludido en la vida. Para un hombre que había soportado 4 décadas de angustia física y mental, que había sido sostenido en el trono como un títere grotesco, la muerte debió parecer una misericordia. El retrato que mencioné al principio ahora cuelga en el Museo del Prado en Madrid. Los visitantes se detienen ante él impactados por las deformidades obvias, que incluso el pintor de la corte no pudo ocultar completamente. Pero ahora conoces la verdad detrás de esa imagen. Sabes sobre la mandíbula que no podía cerrarse, la lengua, que no cabía el cuerpo, que no podía funcionar, el genoma que se había vuelto contra sí mismo. Carlos II de España no estaba maldito por brujas o demonios. Estaba maldito por su propio árbol genealógico, un árbol tan enredado que se había convertido en una soga. Su historia se erige como quizás la advertencia más cruda de la historia sobre los peligros del aislamiento genético. Al intentar mantener el poder en la familia, los Habsburgo destruyeron su propia línea de sangre. La próxima vez que veas un retrato real, recuerda a Carlos II. Recuerda que detrás de las coronas, cetros y grandezas reales, la biología siempre tiene la última palabra. Y a veces esa última palabra es horrenda más allá de la imaginación. Si esta historia te impactó, presiona el botón de me gusta, porque el algoritmo, a diferencia de los linajes reales, recompensa compartir la riqueza. Deja un comentario con tus pensamientos sobre qué historia oculta de una figura histórica te gustaría que descubriera a continuación. Suscríbete para más verdades históricas suprimidas que tus libros de texto definitivamente no cubrieron. Y recuerda, cada vez que compartes la diversidad genética en algún lugar, un fantasma Habsburgo suspira aliviado.